Muy Muy buen. buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Estamos aquí reunidos para leer, para escuchar y para recibir la palabra de Dios que nuestra Iglesia Católica nos propone para hoy, sábado 29 de junio del 2024. Hoy nos van a acompañar en la liturgia, nos van a dirigir la liturgia a las hermanitas del grupo de oración de Bosa. Está Ruquita, está Dorita, bueno, no sé quién más estará por ahí del grupo de oración de Bosa, y les damos la bienvenida y las escuchamos. Respira en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso día que estamos iniciando. Con alegría venimos a este encuentro de la mañana, Señor, para discernir lo que tú nos quieras hablar. Invocamos tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú reinando en medio de esta reunión. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortalécenos, oh Espíritu Santo, para que defendamos todo lo que es santo. Guárdanos, oh Espíritu Santo, para que siempre podamos ser santos. Esto es una oración de San Agustín. Damos comienzo a nuestra liturgia el día de hoy. Iniciamos entonces las lecturas. Bueno, ¿van a proyectarlas, María Nancy? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácidos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel.
Pedro volvió en sí y dijo: ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor me libró de todas mis ansias. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos, siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento nos tomamos un momento de silencio y le pedimos la ayuda al Espíritu Santo de Dios que venga sobre cada uno de nosotros y nos dé la sabiduría y el discernimiento de poder compartir esta palabra tan bella como siempre que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón y que podamos llevarla a nuestro corazón, pero hacer la vida en nuestras vidas. Bueno, hermanitos, ¿quién quiere iniciar dando su discernimiento, lo que el Papito Dios ha colocado en nuestros corazones? Celi, por favor. Sigue. Buenos días. Gracias, Rupita, y buenos días también, Dorita. Muy Buenos buenos días, días bienvenida. también para todos esos hermanos que nos escuchan. Hoy nuestra Iglesia Católica está festejando la festividad de San Pedro y de San Pablo. Para nosotros, estos dos apóstoles representan tanto porque nos ha dado ejemplos de vida. Cada uno ha sido elegido por Dios, ha cumplido con una misión. ¿Y qué es lo que tienen en común los dos? Pues que a ambos el Señor les cambió su vida, se la transformó. Y eso es lo maravilloso que hoy nos enseña la palabra del Señor en esta primera lectura. Eso es lo que nos enseña hoy el Señor, porque estamos hablando casualmente de cómo Pedro está siendo encarcelado casualmente por llevar el evangelio, por predicar. Y era tanto como el resentimiento que tenía Herodes hacia el Señor que él pretendía que seguramente acabando con la vida de Pedro, pues también acabaría con, como se dice, con el legado que el Señor había dejado. Pero aquí vemos algo maravilloso, cómo el Señor se manifiesta a Pedro, que lo saca. Aparte de que fue encarcelado, el Señor ha enviado a su ángel, el Señor lo ha librado, el Señor obró tantas maravillas que aún el mismo Pedro quedó asombrado. ¿Será que yo estoy viviendo una visión o es una realidad que el Señor me está sacando de aquí? ¿Cuántas veces nos preguntamos también nosotros cuando estamos en circunstancias dudosas? Y muchas veces de un momento a otro encontramos esa solución. ¿Pero por qué se nos presenta esa solución? Porque hemos pedido con tanta fe, con tanto amor y con tanta entrega que siempre le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Yo me acojo a ella. Eso fue lo que hizo Pedro en su pensamiento, quizás en los momentos que estaba, digamos, viviendo encarcelado. Y eso, qué maravilloso, porque nos está dando a nosotros ese ejemplo de entrega y de vida para no tener que dudar del Señor, siempre que nos deponemos eso. Y esto mismo también lo hizo Pablo. Pablo ya estaba en el último momento, por decirlo de alguna manera, como estaba encarcelado. Él no había perdido la esperanza, que es lo más maravilloso que nos enseña Pablo. No había perdido la fe porque sigue en ella, perseverando. Y es tan hermoso como nos da Pablo su ejemplo. Él siguió combatiendo, siguió su carrera, abrazó la justicia del Señor hasta el último instante que el Señor se lo permitiera. Aquí nos enseña San Pablo que las fuerzas nunca se perderán cuando nosotros tenemos en la mente y en el corazón al Señor y sabemos que cuando lo tenemos a Él y nuestra confianza está puesta, siempre vamos a perseverar.
aún en los momentos difíciles como vive la humanidad en este momento. Situaciones en las cuales el hombre duda muchísimo, pero aquí Pablo nos está enseñando que el Señor lo libró, cómo después su encuentro personal, que lo transformó, que lo cambió para dar testimonio por el Señor. Esa es la invitación que nos hace hoy la palabra. Luchemos, porque nosotros cada día estamos llevando la palabra del Señor. ¿De qué manera? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la aplicamos a estos tiempos actuales? Y cada uno de nosotros podemos hacer una reflexión para extraer ese mensaje que nos ha dejado a través de los ejemplos de estos dos apóstoles que hoy nos presenta la iglesia. Y en el Evangelio, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre para nosotros? Qué maravillosa pregunta que hace el Señor hoy. Y debemos respondérnoslas cada uno de nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús? Para mí fue ese hombre hermoso que me creó, que me dio vida, que me dio un legado tan hermoso en familia, que me dio esta hermosa comunidad en la cual me trajo y me ha hecho crecer, que en esta comunidad me he alimentado, he crecido, me he formado y doy gracias a Dios porque puedo compartirlo con todos los hermanos que nos escuchan, con todos los hermanos que tocan esos corazones, porque sabemos que el Señor está vivo, que el Señor hace tantas obras maravillosas y muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro crecimiento espiritual a través de este servicio me ha dado a entender cuán hermoso es el Señor y me siento tan acogida porque cada día el Señor nos regala esa salud espiritual, ese crecimiento para nosotros poder avanzar y más aún llevar ese mensaje de tantos hermanos que sabemos nosotros que abre sus corazones, que se sienten tentados y tocados por el Señor, porque hacia ellos también les llega ese mensaje de amor y de misericordia. Amén. Gracias, Ruquita. Amén, Miseli. Muchísimas gracias a ti. Dorita, por favor. Bueno, hoy honramos, como ya sabemos, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles de Cristo. Ellos dieron testimonio supremo de Cristo. Su martirio es considerado como la auténtica acta de nacimiento de la Iglesia de Roma. Estos dos apóstoles entregaron su vida por el Evangelio, por pregonar a este Cristo resucitado. Sanaron, liberaron, evangelizaron, echaron a Dios fuera, hicieron milagros, todo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hicieron la tarea. Eso es lo que es la invitación o lo que nos corresponde a nosotros, seguir ese bello ejemplo de amor al Señor, seguir sus pasos, obedecer el llamado, despertar, levantarnos, ceñirnos la túnica de la verdad, romper las cadenas del pecado, del miedo, la desconfianza que tenemos hasta de nosotros mismos. Si somos hijos de Dios, pues, ¿cómo vacilamos? ¿Cómo nos dejamos ganar? Es creerle a ese Jesús resucitado, es tomar la decisión de vivir en la verdad que es Cristo. Ese es mi compartir por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Dorita. ¿Alguien más, por favor, quiere compartir? María Nancy, por favor. Sí, muy buenos días. Yo quiero destacar dos cositas solamente. Si el Señor me preguntara o preguntara, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lo tengo claro, yo lo tengo claro.
clarísimo quién es el Señor. Puedo estar diciendo como lo decía la mayoría de la gente. Unos dicen que es Elías, otros que Jeremías, otros que profetas, otros quien hace milagros, otros que me protege, otros que me acompaña, otros que me ayuda. Yo, Nancy, lo tengo claro. Y no solo de boca, sino de corazón. Yo creo que digo que Él es mi Señor, pero realmente al mostrarlo en mis hechos, en mi cotidianidad, en mi día a día, en mi disposición para la voluntad de Dios en mí, lo tengo claro y lo muestro, lo evidencio, porque una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es mostrarlo con mi actitud, con mi misión, en mis relaciones, en mi cotidianidad, no solo en la iglesia, no solo mostrarlo yendo cada 8 días a Eucaristía o incluso aquí compartiendo el discernimiento, la predicación, no es vivirlo en mi día a día, especialmente en mis relaciones con los demás, conmigo misma, con Dios. Es de verdad dejarlo el que sea el rey de mi corazón, como lo tenían clarísimo San Pablo y San Pedro. Ellos sí que lo tenían clarísimo quién era el Señor, pero yo evaluaba a ellos, o por lo menos especialmente Pedro, después de 3 años logró de verdad hacerlo Señor de su corazón, porque antes yo creo que tenía distorsionado, por más de que hubiera dicho que era el Hijo de Dios vivo, pero no lo vivía porque vi- eh, eh, tenía miedos, tenía otros intereses, otra perspectiva, otras expectativas. Ellos sí que lo tenían claro, aún en la adversidad, porque cuando realmente vivieron su misión, humanamente fue más adversidad. Digo humanamente porque en su interior, en su ser, había más alegría en vivir todo esto, en dar, en llevar el evangelio, no les importaba nada. Es más, ni siquiera le pedían al Señor que los librara. Las cosas naturalmente se daban por obra del Señor, si el Señor así lo deseaba, si el Señor así lo creía pertinente y oportuno, si no, no. Pero sí que tenían claro. Y hoy le pido a mi Señor que me ayude a aclarar eso, que quite de mí todo aquello que no permite que Él obre realmente quién es y cómo es en mí, que yo lo tenga claro no solo en mis pensamientos, en mi concepto, en mi palabra, sino en mi día a día, en mi relación con los demás, repito, especialmente y en mi misión. Y si ellos interceden como cualquier santo por nosotros, también les pido a ellos que intercedan por eso, porque que sea eso en mí y en todos los hermanos, que realmente tengamos claro quién es el Señor y vivamos claramente quién es el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias. A ti, Nancita, muchísimas gracias. ¿Quién más desea compartir? Buenos días, bendiciones para todos. Marielina, Yo muy buenas tardes, destaco, Dios te buenos bendiga. días, Dios les bendiga, amén. Lo mismo. Yo comparto la parte donde dice que Pedro fue llevado a la cárcel y la comunidad oraba insistentemente. Entonces ahí se destaca la importancia de vivir en comunidad y donde el Señor dice, donde hay dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y es insistentemente que debemos orar, esperar en Dios, sin angustia, teniendo la suficiente fe, sabiendo que Dios obra y escucha nuestros ruegos. Entonces ahí vuelvo y digo, destaco esa comunidad preocupada por Pedro. Y nosotros también, o sea, la comunidad se preocupaba por Pedro y, y que así, igual en estos tiempos, nosotros está pasando muchas cosas en el mundo, mucho, las guerras, todo lo que pasa en este país de Colombia, en muchos países. Entonces nosotros como comunidad y las personas que de pronto con sus amistades, aunque no pertenezcan a una comunidad y todo, pues las personas orantes, ponerse de acuerdo para orar por todas estas necesidades y angustias que está pasando el mundo. Entonces, de
de a poquitos grupos, es mucho lo que se ora. Porque si yo tengo una familia que tiene 5 personas, si hay otra familia que tiene 8 personas y así sucesivamente, es mucha la cantidad de gente que estaríamos orando por todo esto que está pasando para que el Señor nos mire con misericordia y nos saque libres de tanta opresión. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Marilena. Marta Lucía, buenos días, Dios te bendiga. Sigue. Buenos días, Rosita. Buenos días, Dorita. Buenos días. Sí, es un día especial recordar a este par de hombres con tantas características, digamos, de liderazgo, líderes del Señor que, pues en el pueblo de Dios, yo creo que cada uno tiene su papel, ¿no? Cada uno tiene su papel. Y hay líderes a seguir, otros que no, dependiendo. No podemos ser como sordos, ciegos y mudos ante alguien que de pronto están utilizando su poder para manipular, para hacer creer que por ahí es el camino, en fin. Pero Pedro y Pablo, como lo dijo al comienzo, no sé, Anancita, que lo tenían pues muy claro. Ella lo tiene claro, ellos sí que lo tenían claro. Lo tenían claro cómo era, cómo es seguir al Señor. Todas prepárate para la prueba, todas las pruebas, pero también todas las recompensas, ¿no? Entonces sí, hicieron su tarea como el Señor lo quería. Es una tarea, cuando la tarea es, la obra es del Señor, eso se nota a leguas, eso resalta y no se cae y no queda en vergüenza y no se ven frutos podridos, no. Es por lo contrario, todo lo contrario. Yo que tuve la fortuna de vivir el retiro del secreto de Pablo, es maravilloso. Yo pensaba al comienzo, ¿cuál era el secreto? La verdad, a mí me llamó mucho la atención esta palabra, secreto, secreto de Pablo. Yo sé que no, yo voy a hacer ese retiro. ¿Cómo no voy a hacer ese retiro para saber cuál es el secreto? Y empieza uno a vivir ese retiro y se da cuenta, y pues eh, una conclusión, pues, o sea, uno no, digamos que esto no es como para contarlo, sino para vivirlo, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el secreto el retiro? ¿Por qué se llamaba así? No, ¿cómo le parece que el secreto de Pablo, la clave estaba en tal parte? No, es una vivencia de todo, de todos los caminos, de todos los retos, mejor dicho, una vida maravillosa, maravillosa y hay un momento en el que uno se enfrenta a mirar a Pablo y se quebranta muchísimo, muchísimo. Es, y ese quebrantamiento es es como lo decimos nosotros, un revuelto de sentimientos, porque es como con ejemplo a seguir, pero vergüenza también, porque venga, yo qué estoy haciendo, o sea, este hombre al límite que llegó con el Señor y pues es un revuelto de sentimientos de también, pues algo de tristeza porque uno dice, no sé, a veces qué bueno, ellos tenían un apoyo, como lo decía Almanita, muy fuerte en la comunidad, pero verdad que o sea, si nosotros, el pueblo de Dios, apoyáramos a nuestros líderes espirituales, cuando identificamos que la voluntad del Señor de la manera como lo debemos hacer, los resultados serían maravillosos, maravillosos. Porque si el mal tiene apoyo y uno ve cómo mueve masas y cómo engañan y cómo llegan a entrar hasta en la voluntad de la gente. Entonces, con el Señor, que es el Todopoderoso, el Señor de señores, pues no nos podemos llegar a imaginar. Entonces, esto es un ánimo para orar, para apoyar y para identificar
cuando es la voluntad del Señor a través de un líder, es como el profeta, ¿no? Los profetas, ¿cómo hago yo? Es que yo al Señor no me dice nada, yo no siento la voz del Señor. Escuche al profeta, escuche, como lo decía Norman en estos días, a veces va uno allá a la Eucaristía y dice, oiga, pero esto me sale mucho, ¿será que alguien le dijo algo al Padre de lo que me está pasando? Es la voz del Señor, saberla escuchar y apoyar. Muchas gracias. A ti, Martica, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien más desea, puede levantar la manito. Voy a empezar por el Evangelio y ya como ustedes también lo han dicho, pero aquí hay como dos preguntas para diferentes personas. O sea, el Señor nos dice, esta pregunta seguramente yo creo que viene dirigida para cada uno de nosotros y eso es una realidad. Pero hay a quien se les puede preguntar, a los demás preguntan, el Señor nos dice, ¿quién dicen que soy yo? Pero también me lo está preguntando a mí, ¿quién dice la gente? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta. Y la otra, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Entonces, preguntarle a las personas, bueno, tendrán sus criterios, las formas de pensar quién es el Señor y de interpretarlo. Cuando me pregunten a mí o en comunidad quién es el Señor, como lo hicieron, vamos a hablar de estos dos hombres, Pedro y Pablo, columnas de la iglesia y de verdad columnas importantes. O sea, el Señor es la piedra angular, es la piedra, es la roca donde se construye la casa, pero estos hombres son columnas de verdad fuertes para sostener la iglesia. Y no solo eso, sino que nosotros como esos ladrillitos que vamos formando ese edificio, ¿cuántos quisiéramos con estas lecturas de hoy por lo menos ese amor y ese ardor, ese celo y ver todo lo que estos hombres vivieron, poder nosotros también llegar a ser esas columnas fuertes, no solamente ese ladrillito que es el de que se va construyendo el edificio, sino volvernos nosotros por medio de la palabra, por medio del amor al Señor, de ese conocimiento, volvernos también columnas. Eso sería maravilloso. Pero bueno, hablando aquí de columnas y hablando de estos hombres, ¿quién dice el Señor? Nos pregunta a nosotros, a mí me pregunta, a cada uno de nosotros como comunidad, ¿quién es el Señor? Y miremos las experiencias de estos hombres que vivieron con el Señor, que Simón Pedro tuvo siempre las respuestas, él que era como tan rápido para dar esas respuestas, pero era lleno del Espíritu Santo para dar esas respuestas. Que Pablo, ¿cómo fue para poder tener? Y bueno, lo primero aquí para cada uno de nosotros es tener ese encuentro personal con el Señor. No hay otra forma de que nosotros podamos conocer al Señor y que podamos amarlo, servirle y seguirlo. Si no lo tenemos ese encuentro personal con Él y si no tenemos nosotros esa conversión, dejar las cosas atrás, o sabemos que esa conversión la vivimos todos los días, pero recordando, Pablo fue tumbado del caballo, bueno, todo lo que pasó para hacer esa transformación, él conocía al Señor, pero de verdad nunca había tenido ese encuentro personal con el Señor, conocía las escrituras, como puede suceder hoy en día cualquiera, antes y después. Es que siempre yo digo que hay un antes en nuestras vidas y un después de conocer a Cristo. Y eso ha pasado desde siempre, o sea, eso le pasó a Pablo, porque él podía conocer la ley, conocer las escrituras, pero él no había tenido ese encuentro personal con el Señor hasta el día en que iba para Damasco, que eso ya lo conocemos nosotros, y tuvo ese encuentro personal con el Señor. Pedro fue llamado también como cualquiera de nosotros y también lo siguió, vivió con él, lo experienció también, porque eso es otra cosa, experienciar al Señor todos los días de nuestra vida, sentirlo ahí, vivirlo, porque no es solamente creer en el Señor, sino es creerle. Y vamos a hablar más adelante ahorita de ese cinturón, que es el cinturón de la verdad, que es la palabra misma, es la verdad. También aquí con estos dos hombres,
aquí como lo dice entonces el Evangelio, y lo decía María Nancy, cuando me pregunta la pregunta personal que el Señor me hace a mí, eso es lo que yo tengo que tener claro. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es Jesús de verdad ese Jesús resucitado, ese Jesús que vive en mí, ese Jesús que en realidad por medio de su amor, por medio de su misericordia, conocer qué es lo que Él ha hecho por mí en mi vida, qué Él hizo y qué sigue haciendo? Porque es que no solamente vino, me salvó y bueno, y entonces ahí me quedé. No, el Señor, yo digo que todos los días el Señor, así como nosotros tenemos esa forma de vivir, transformando, dejándonos transformar por la acción de su Santo Espíritu, todos los días siendo dóciles a su palabra, siendo dóciles a su presencia. No es, hay otra forma si no es por medio de la gracia de Dios, porque Dios dejó, Jesús se fue y dejó su Espíritu para que nosotros, Él nos muestre la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que nos viva recordando la palabra, qué fue lo que Jesús hizo en la vida, qué es lo que nosotros tenemos que vivir y lo que nosotros tenemos que dar a los demás a conocer. Mientras nosotros no vivamos esa experiencia con el Señor y no vivamos ese Cristo resucitado, para poder, y que lo podamos conocer, para poderlo amar, vuelvo y digo, no podemos amar a alguien que no conocemos y ya nosotros lo conocemos y la obligación hoy, como lo hicieron estos hombres, es que a cada uno de nosotros vayamos también y lo mostremos a los demás. Estos hombres, Pablo en medio de las dificultades, en medio de tanta cosa, porque nosotros no podemos en este momento enumerar todas las cosas que padecieron estos apóstoles, pero Pablo, un guerrero, y si lo dice aquí en la segunda lectura de Timoteo, de verdad que el combate, él llegó a la meta, o sea, en medio de tantas dificultades. Si nosotros nos remontamos a esas enseñanzas que se hicieron anteriormente, el libro de los Hechos, y vemos todas esas caminatas, todo lo que tuvieron que sufrir, hoy en día nosotros, en realidad, para ir, nosotros no deberíamos de ser como dijera yo, o sea, de no prestar el servicio sabiendo que hay tantas facilidades para hacerlo. Para él no eran fácil, para ninguno de ellos fue fácil. Y más, sin embargo, él llegó a la meta en medio de todas las dificultades. Pero ¿qué es lo que estos hombres vivieron para poder llegar al final? Pues vivir el amor de Cristo, llenarse del amor del Señor, llenarse de ese amor, vivir ese amor. Y es que por amor podemos hacer todo lo que nos propongamos en la vida, en medio de las dificultades. El amor es el que mueve todas las cosas de la vida, el amor. Por amor se hace hasta lo imposible, lo que nosotros no creemos, y más con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ya lo dijeron ustedes aquí, cuando me pregunten, ni siquiera es que me pregunten, ¿cómo vivo yo ese testimonio en medio de todas las dificultades? Podemos decir, ay, no es que Pedro metía las patas. Claro, cualquiera de nosotros, todos vivimos metiendo las patas todos los días. Pero ¿qué nos tiene que distinguir en medio de las dificultades, en medio de nuestros miedos, en medio de todo lo que nos puede presentar en la vida? El amor de Cristo, el amor por el Señor. Yo creo que si nosotros sentimos ese amor, si lo conocemos, lo experienciamos, lo vivimos, es la única manera en que podemos sortear nosotros todas las dificultades que se nos presenten en la vida. Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo podemos llegar a la meta siempre y cuando vivamos ese amor por Él. No hay otra forma. Podemos meter la pata y como Pedro, podemos negarlo, podemos hacer lo que nos suceda en la vida. Pero si nosotros lo amamos a Él, volvemos a Él. El Señor mira y conoce nuestro corazón. Eso es lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros, que lo amemos, que lo vivamos ese Jesús resucitado en nuestras vidas. En cuanto a la primera lectura hermosa, el Señor nos dice, hay aquí dice, la oración insistente, ustedes lo han dicho. Aquí me llama la atención, atado con cadenas,
¿Cuáles son las cadenas que a nosotros todavía nos están impidiendo seguir al Señor, servir al Señor, amarlo, sobre todo amarlo? ¿Qué es lo que nos impide? El ángel vino y tocó despertó a Pedro. ¿Cuántos ángeles hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos ángeles? Los que están custodiándonos, que el Señor envía para que nos cuiden. ¿Cuántos de carne y hueso? El santo de al lado, como se dice. ¿Cuántos ángeles ustedes, cada uno de ustedes es mi ángel, cada una de las personas que el Señor coloca en nuestras vidas diariamente, que se aparece ahí, nos habla, nos dice? Bueno, son ángeles que el Señor nos envía. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener? El oído fino para escuchar el amor del Señor siempre, la gracia del Espíritu Santo para poder reconocer todo lo que el Señor diariamente nos habla. También nos dice aquí, date prisa, levántate, date prisa. Date prisa es que nosotros donde estemos dispuestos para el servicio. Caminar con el Señor. Levántate, también le dice, levántate. ¿Qué es levantarnos? Pues levantarnos en medio de las dificultades como lo hicieron estos dos hombres. Ellos sí que se levantaron cuando golpeaban y le daban semejantes palizas a Pablo, casi muerto, y se levantaba otra vez. ¿Qué es lo que hacía esa fuerza para poderse levantar? La fuerza del Espíritu Santo. Porque él dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también lo dice la palabra en Isaías, que aunque nos debilitemos, nosotros si el Espíritu de Dios está con nosotros, volaremos, nos levantaremos y volaremos tan alto como las águilas. Y es la fuerza, no importa las capacidades físicas que tengamos, pero que el Espíritu de verdad esté vivo, unido al Espíritu de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Que nosotros no podamos, habrán terremotos, habrán cosas, habrá todo lo que se suceda, habrán encarcelamientos, cuál es la cárcel que nosotros todavía estamos viviendo, pero que esos cimientos donde estemos nosotros sean movidos, pero por el Espíritu Santo de Dios. A veces el Señor tiene que darnos de pronto, sacudirnos, levantarnos, para que nosotros podamos seguir avanzando. Ya les había dicho el cinturón de la verdad, entonces armémonos, entonces, como lo dice en Efesios, de toda la armadura espiritual del Señor, y aquí nos habla del cinturón de la verdad, nos habla también de echarnos el manto y seguirlo, o sea, es pedir esa cobertura espiritual del Señor y seguirlo revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. La oración en comunidad, ustedes ya lo hablaron, entonces, pues nada, creo que debemos valorar a estos hombres, valorar a nuestros líderes en la iglesia, en nuestra iglesia, valorar la vida de Norman, de cada uno de ustedes también, porque no solamente líderes, sino cada uno de ustedes que llegan y apoyan y hacen todo lo posible para que ese es el afán de Norman a veces, de que nosotros podamos pastorear a los demás, a nuestros hermanos, porque de eso se trata, no solamente de dejar que el otro se infre, que el otro se vaya y nosotros no estemos dispuestos a volver a hablar, a darle el valor, a darle ese apoyo. Entonces yo creo que hoy estos líderes, estos hombres, estas columnas de la iglesia tan fuertes que hicieron posible y que siguen haciendo posible muchos otros, no solamente ellos, que podamos nosotros avanzar de verdad y llegar a la meta como lo dice Pablo en la segunda lectura. Esto es mucho para asimilar hoy. Dejemos entonces a Normita que por favor nos dé su discernimiento. Muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga. Gracias, Roquita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. No hay duda que el testimonio de Pablo y de Pedro es un testimonio maravilloso. Ya ustedes lo han dicho. Dos hombres que se equivocaron, ¿no?, en la vida, que tuvieron errores. Y tal vez si nos damos cuenta fueron de los que más se equivocaron. Sin embargo, parece que la palabra de Dios siempre se hace realidad, ¿no?
En donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y en la vida de un Pedro que negó a Jesús y de un Pablo que persiguió a la iglesia naciente, el Señor los toma y hace con ellos obras maravillosas, hace obras portentosas. Casi siempre esas obras que el Señor hace nos parecen como de ficción. Y al mismo Pedro le sucedió cuando lo estaban sacando de la cárcel, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me lo estoy soñando? Y sí, la verdad es que muchas veces a uno le parece que el Señor hace obras increíbles y la gente de pronto no las cree. La gente no cree que el Señor pueda hacer cosas increíbles. Pero pues esa es la idea tal vez. Ahora, que la experiencia de Pablo y de Pedro sean la patente del nacimiento de la iglesia, no creo. A mí me ha sucedido muchas veces que a uno le preguntan, venga, ¿y usted de parte de quién viene? ¿Usted en nombre de quién viene? Y la gente no está esperando que uno le diga en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Dios, o en el nombre del Espíritu Santo. No, ellos están esperando es el nombre de una persona aquí de la tierra. Entonces, alguien que tenga alguna autoridad, que esté revestido de alguna autoridad, porque a la gente no le convence que alguien pueda decir, no, yo vengo de parte de Dios. Como que eso no los trama, como que eso no los convence, como que eso no los llena. Entonces yo veo un afán en el mundo, en la gente del mundo, veo un afán de querer que sean los hombres los que patenten las obras de Dios y no que sea Dios el que patente las obras de los hombres. Creo que en la vida de Pedro y de Pablo fue Dios el que patentó la vida de ellos. Fue Dios el que terminó dando testimonio, los fue acompañando, los levantó, los liberó, los sanó, los restauró en medio de todas esas dificultades. Fue Dios el que patentó su testimonio, fue Dios el que patentó su palabra, Dios el que patentó sus oraciones. No fueron los hombres. No es el hombre el que patenta a Dios. ¿Cuándo nació nuestra iglesia católica? No, nuestra iglesia católica no nació por Pedro, ni nació por Pablo, ni nació por Santiago, ni nació por ninguno de nuestros santos, ni por ninguno de nosotros. La iglesia católica nació por la gracia y por la obra del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Punto. Parece que a la humanidad no le alcanza a caber en la cabeza eso. No le alcanza a caber en la cabeza que, pues, que la obra sea de Dios y que la gloria sea para Él. Como lo decía Nancy, hombre, efectivamente, no, a nosotros no nos cabe la más mínima duda de que la iglesia es de Dios, de que la palabra es de Dios, de que la obra y la gloria son de Dios. Nuestra fe está puesta en Dios Padre, por el testimonio de Jesucristo nuestro Señor y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que hoy nosotros testificamos. A ese Dios trino que es comunidad le damos gracias porque nos ha dado una iglesia jerárquica, una iglesia católica, una iglesia con magisterio, una iglesia con una tradición auténtica. Bendito y alabado sea Dios. Pero el fundador de la iglesia no es el hombre. No, no es el hombre el que funda la iglesia. Esta iglesia no la fundó. Nosotros podríamos decir quién fundó el protestantismo. Ah, el protestantismo lo fundó Martín Lutero. Ah, listo. La historia lo dice. También podrían preguntar, bueno, ¿y quién fundó a los adventistas?
Creo que a los adventistas, no sé, o a los mormones, los fundó José Smith. Ah, listo, está bien. Ese señor fundó los mormones. Listo, está bien. Y así podríamos decir sucesivamente. Pero de nuestra iglesia católica, no. La fundó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y por eso nuestra iglesia es cristocéntrica, teocéntrica. Por eso nuestra iglesia se afianza y se fortalece en Jesucristo y en nuestro Señor, pues. En cuanto a las lecturas como tal, de pronto algunas frases que llaman la atención. En el Evangelio veo que así como Pedro reconoce a Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eh, Asimismo, Jesús reconoce a Pedro. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué a mí Dios no me escucha? ¿Por qué a mí Dios no me responde? ¿Por qué a mí Dios no me oye? ¿Por qué a mí Dios no me ayuda? Y yo tal vez le tendría que preguntar, oye, ¿tú ya reconociste a Jesucristo como el Señor de tu vida? ¿Ya lo reconociste como el Señor de tu vida? ¿O todavía no lo has podido reconocer como el Señor, el dueño y el amo de tu vida? A lo mejor el día que tú lo puedas reconocer, Él también te va a reconocer a ti. Pero recordemos que esto que dijo Pedro no era Él, no fue el que respondió eso, fue el Espíritu Santo por medio de Él, lo iluminó, le dio la gracia. Yo me imagino a Pedro después diciendo, "Ah, metí la pata, yo dije eso sin pensar. Lo dije sin haberlo, sí, como decimos, primero hablamos y después pensamos. Y yo me imagino que Pedro habló y después Pedro dijo, ay, ¿yo qué dije? Y entonces Jesús le dice, tranquilo, tranquilo, no se afane, que eso que usted acaba de decir no es suyo, sino que es obra del Espíritu Santo. En la primera lectura, que es el testimonio, primero habla de la muerte de Santiago y luego habla de lo que le pasó a Pedro, esa obra milagrosa como el Señor lo libró. Como ustedes lo dijeron, me llamó mucho la atención que mientras Pedro estaba pasando por esos momentos difíciles, la iglesia no dejaba de orar. Y me parece que es importantísimo el hecho de que nosotros pensemos en eso, en que la oración tiene mucho poder y que en los momentos de crisis, en lugar de darnos la espalda y en lugar de atacarnos, en lugar de juzgarnos y señalarnos entre nosotros mismos, lo que debemos de hacer es orar. La iglesia no se puso a decirle a Pedro, ¿sí ve? Usted se puso a negar al Señor y vea, por eso él tiene lo que le está pasando. Oró, intercedió por él. Y hay muchos detalles en esa primera lectura, ¿no? Hay muchas cosas bonitas que a pesar de que lo rodearon de, de, de soldados y de todo eso, y de que lo amarraron y lo encadenaron y todo eso, mire, el Señor siempre es el que abre las puertas. A la gente le da miedo que le cierren las puertas. Repito, a la gente le da miedo que le cierren las puertas. Por decir la verdad, por hacer lo que es correcto, por servirle al Señor. No, 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 no me cierren las puertas. Y entonces se vende o se rinde y termina haciendo lo que a la gente le agrada, lo que estaba haciendo aquí este político de la época. Cuando vio que a la gente le agradaba que él cogiera cristianos, los sacrificara, los matara, los torturara, entonces lo siguió haciendo. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso, queremos es agradarle a los hombres y no a Dios. ¿Cuándo vamos a reconocer a Jesucristo como Señor? Cuando la verdad nos resbale la opinión de los hombres. Cuando no nos importe lo que opinen las personas y realmente nos importe es lo que Dios piense, lo que Dios quiera y a lo que Dios nos ha mandado. Que nos critican, ¿qué le vamos a hacer? Que murmuran de nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Que nos echan, ¿qué le vamos a hacer? Que nos sacan, ¿qué le vamos a hacer? Que nos ponen cascaditas en el camino, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero si una persona no quiere quedar mal ante los hombres, entonces tarde que temprano va a terminar dándole la espalda a Dios. Pedro al final dice,
Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. En la segunda lectura, que nos habla del testimonio de Pablo, ya estoy a punto de ser derramado en libación. Miren que la vida de Pablo es una ofrenda al Señor. Se convirtió en ofrenda. También a Pablo le gustaba agradar a los hombres. También Pablo se ponía contento cuando llegaba allá ante los judíos, ante Caifás, ante Anás, y les llevaba unos cuantos cristianos amarrados, castigados, todos lacerados. Y le decían, bravo, Pablo, muy bien, hoy cogiste tres, hoy casaste 10 cristianos, 20 cristianos, 30, 40 cristianos, los casaste como si fueran animales de la selva y tú los pudiste casar. Y además que Pablo se sentía orgulloso y decía, wow, qué rico. ¿Sí? Anás, Caifás, los sacerdotes de la época, la élite religiosa de la época. Y de ese hombre, ahora ya que ya no le importa agradar a los hombres, sino que le importa es ser ofrenda para Dios. Dice, y es el momento de mi partida. He combatido el noble combate. He acabado de la carrera. He conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia. ¿Qué, qué tenemos que pensar nosotros? Al estilo de Pablo y de Pedro. Ellos terminaron escogiendo fe al Señor. Ellos eligieron fe al Señor y prefirieron sacrificar su vida por el Señor que vivir cómodamente con subsidios y vivir sabroso agradando a los hombres. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje. Agradar a Dios no es, voy a decir algo, agradar a Dios no es vivir santamente. Ay, ¿cómo así, Norma? Agradar a Dios es vivir santamente para anunciar el mensaje, para predicar el mensaje, para llevar a otros a los pies del Señor, para salvar otras almas. Pienso yo que de nada sería un desperdicio si yo voy y me meto en una montaña, en una casita al estilo de un ermitaño, y allá no peco, y allá entonces no tengo ninguna tentación con los ojos, ni con los oídos, ni con la boca, y me encierro allá y me hago santo allá. Pero si mi vida no sirve para predicar el evangelio, si mi vida no sirve para salvar almas, eso no tiene sentido. Entonces San Pablo está diciendo aquí que aquí hay una razón y una lógica de su sacrificio, y es predicar el mensaje, anunciar la palabra de Dios. Dice, y que lo oyeran todas las naciones, y fui librado de la boca del león. Sí, seremos librados de los que nos atacan, de los que nos persiguen, de los que nos critican, de los que murmuran de nosotros, de todos seremos liberados. De algo que no seremos liberados en esta vida, y es de la muerte. No se nos olvide lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. No morirá jamás, también dice ahí. Claro, porque aunque tenemos segura esta muerte, sabemos que tendremos vida eterna en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por su amor y por su misericordia. Hemos tratado de vivir como Él le agradó, hemos tratado de seguir el ejemplo de personas como Pedro y Pablo, hemos hecho lo que nos tocaba hacer, lo que nos correspondía hacer, y entonces el Señor, dice acá, el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. En el momento de la muerte me llevará a su reino. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Creo que la satisfacción más grande que nosotros podemos tener, definitivamente, la satisfacción más grande que podemos tener es que nuestras vidas sean para la gloria de Dios. Que nuestro obrar, que nuestro servicio, nuestro predicar, nuestro orar, todo sea para la gloria de Dios. Y que en la iglesia, todo sea para la gloria de Dios y no para la gloria de ninguno. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén, Normita. Muchísimas gracias a ti también. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús.
por esta palabra, Señor, que nos das, que hoy nuestros corazones, Señor, sean llenos, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos vivir con el ánimo y la fuerza que solamente viene de ti, Señor, por tu gracia, para seguir, Señor, esa carrera como Pablo, como Pedro, y poder terminar, como lo dice San Pablo, terminar esa buena, haber peleado esa buena batalla y terminar la carrera para llegar a la meta, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y siempre, siempre, Señor, ayudados de tu gracia y de la gracia de tu Santo Espíritu. Señor, que podamos, por medio de la fuerza de tu Espíritu, vivir renovados en ti, Señor, y que podamos escuchar esa palabra tuya, Señor, levántate, date prisa. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque seamos no merecedores, Señor, tú por tu gracia has decidido, Señor, que sí, que seamos llenos de ti, Señor, que podamos experienciarte, vivirte, Señor, y amarte, sobre todo amarte, Señor, para poder seguirte y servirte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, acompañada contigo, Madre de amor, tú, la primera servidora, la primera que amó hasta el extremo. Te damos gracias, mamita linda, porque sabemos que estás aquí con nosotros. Pedimos tu intercesión. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que tengamos claro quién es Jesús para nosotros. Amén. amén. Para que, como tú, mamita María, demos ese sí de llevar ese Salvador en nuestra vida, en nuestro testimonio, y podamos servirle, tener ese encuentro personal con Él y vivirlo y experienciarlo siempre como tú lo hiciste. Amén. Para que el Muchísimas Señor regale en esta festividad esas bendiciones que nos dio a través del ejemplo de Pedro y de Pablo, para que transformemos nuestras vidas, las cambiemos y siempre tengamos presente que el Señor nos cambia y nos da una nueva vida en Él y en el Espíritu. Amén. amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor en su infinito amor, con su infinita misericordia, nos conceda la paz, nos conceda levantarnos, levantarnos y seguirlo. Ponernos, Señor, a tu servicio y a tu santa voluntad, Señor, que podamos experienciarte y vivirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos, hermanitos. Los invitamos hoy, 3 de la tarde, oración de intercesión con el Santo Rosario. También los invitamos para el próximo lunes, 8 de la mañana, liturgia de la palabra, 3 de la tarde también Santo Rosario, oración de intercesión, y los seguimos invitando y dándoles infinitas gracias por sus ofrendas, por esas ofrendas de amor, por esos corazones generosos, por esos aportes a esta cuenta única autorizada para Fuentes de Misericordia, NECI 301-551-2161, a nombre de Milenita Bermúdez. Muchísimas gracias por sus corazones, por sus ofrendas, por su amor, por su perseverancia. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. También invitarlos a todos los grupos de oración, no solamente oración, sino que en estos grupos nos formamos en el conocimiento y crecimiento de la palabra y conocimiento de nuestro Señor, como para poder cumplir esa misión a la cual hemos sido llamados. Y pues nada, seguir, aquí están los días, las direcciones, donde nos reunimos de lunes a sábado, y si cualquier duda, por cualquier duda, lo que sea, quieren contactarnos, también está el número de contacto. No solamente para confirmar si desean acercarse a los grupos presenciales, sino también si quieren, si necesitan de alguna ayuda espiritual.
También nos pueden seguir pues, por las redes, Facebook y también por YouTube. Y también en los horarios de 8 y 3 de la tarde, también por Zoom, y ahí está el enlace para que puedan seguirnos. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga, un gran abrazo. Se les ama en el amor de Cristo. Bendiciones para todos.